Gracias. Hay un pequeño BBD que vamos a ajustar por lo corto del tiempo. Te voy a pedir que lo utilices y vamos de frente a la penúltima, antes del gracias. Ahí. Pues, exacto. Vamos a empezar con esto. Liberalismo y reglas universales. El concepto central del liberalismo es que bajo la vigencia de reglas universales de conducta justa se formará por sí mismo un orden espontáneo de las actividades humanas de mucho mayor complejidad. En consecuencia, las actividades coercitivas del gobierno deberían limitarse a mantener el cumplimiento de dichas reglas. ¿Quién lo dijo? Friedrich Hayek, uno de los padres o padre del liberalismo. ¿Por qué empiezo por el último? Porque creo que para poder podamos entender lo que es concentración, acaparamiento, monopolio a nivel de medios de comunicación, hay que entender primero qué es libertad. Como bien lo ha dicho Eduardo, todos tenemos libertad, somos personas libres. Pero esa libertad parte, primero que nada, de tener conocimiento de qué somos libres o qué nos permite esa libertad. Y para bien o para mal, ese conocimiento, esa información que utilizamos para poder ejercer nuestra libertad, para poder tomar decisiones en el día a día, en nuestro caminar diario, proviene de los medios de comunicación. Prensa escrita, prensa radial, televisiva, internet, hasta los blogs, las redes sociales. Sin información no podemos salir, porque no voy a saber cuál es mi margen de acción, cuál es el espacio de libertad que tengo. He ahí la gran importancia del contenido informativo para poder ejercer nuestra, creo yo, principal facultad, el de ser libres. Te pediría que vayas por favor a la primera proyección, la primera imagen. Hay una imagen, justo. Exacto. Por favor, ¿se la puedes magnificar? Es la portada del Grupo del Comercio del 4 de noviembre en relación a lo que sucedía ese día. Ese día teníamos el nombramiento de la señora Chávez en una comisión de coordinación por el tema de derechos humanos, Marta Chávez Cosío. Esas eran las tapas de ese día. Se perfilan para senadores, otra joya, no se puede tener, bueno, mis ojos no son tan fuertes, no veo muy bien. Katy se quemó, a patadas de no sé qué cosa, pesadilla, ingresan 334 millones a la banca en lo que va de año. El Grupo del Comercio, para el Grupo del Comercio, esa era la información relevante que nos permitía a nosotros tomar decisiones ese día. ¿Okay? Cuando la coyuntura era otra. ¿Por qué empezaba con esta imagen? Porque ese es el riesgo de la concentración de los medios de comunicación, en prensa escrita por lo menos. Ese es el riesgo. De que alguien, el más poderoso, el que concentre, nos diga cuál es su óptica de la realidad. Su óptica. Y no digo de que los propietarios no puedan marcar de una u otra manera la inclinación del medio. Sería absurdo pretender lo contrario. Lo que digo es que no puede darse caso en el cual el 80% está digitado, manejado con contenido por una sola orientación. ¿Si puedes pasar a la segunda? Acaparar y concentrar. Hay que hacer una pequeña definición, ¿no? Acaparar es adquirir y retener cosas propias del comercio en cantidad superior a la normal. Concentrar, reunir en un centro o punto lo que estaba separado. Reunir bajo un solo dominio la propiedad de diversas parcelas. En la praxis, estamos hablando de sinonimia entre acaparar y concentrar. Primero detalle. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se concentra o acapara? Y aquí viene la pregunta importantísima del tema. ¿Qué concentramos? Acciones, concentramos
dominios, concentramos propiedad sobre edificios, sobre imprentas, sobre rotativas, sobre papel periódico, concentramos propiedad sobre títulos valores, sobre créditos, o concentramos, en este caso, propiedad sobre también contenido informativo. Porque si soy el propietario y marco el perfil del diario, estoy entonces siendo propietario del contenido informativo. Entonces, en la praxis, ¿qué se concentra con esta concentración? Dos cosas: propiedad del medio como persona jurídica, como estructura organizacional, pero lamentablemente también propiedad sobre contenido informativo. Siguiente. Vamos a pasar rápido por esto, pero es muy simple. La Constitución dice, en el 6.1, el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite. También combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, ¿no? Eso está claro. Siguiente, por favor. No puede ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento los medios de comunicación. Y la pregunta es: ¿por qué alguien se molestó, se dio el trabajo de redactar este artículo? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué debería estar limitado el ejercicio del derecho de propiedad en medios de comunicación? Y para eso hay que entender algo, de que la libertad de empresa, la libertad para contratar, las libertades económicas son libertades, efectivamente, pero como cualquier derecho fundamental están sujetas a límites. Hay un límite, porque si no fuese así, yo podría comprar aquí pues una UCI automática, exhibirla, ¿no? Y decirles a ustedes que este es mi producto, pese a que es una arma vinculada al uso de las fuerzas militares. Yo puedo decir cualquier cosa, hay límites, ¿no? Yo puedo criticar, pero no puedo insultar. Puedo hacer una crítica de un libro que me parece pésimo, que está para tirarlo al tacho, pero no puedo decir que el autor lo dio al tacho. ¿Por qué? Porque hay límites. Entonces, se fijan esas reglas porque inclusive el ejercicio del derecho de propiedad, el ejercicio de la libertad contractual, está sobre la ley. Siguiente, por favor. La Ley de Radio y Televisión aterriza ese concepto constitucional y establece que en el Perú la radio y televisión no puede estar sujeta a exclusividad, monopolio ni acaparamiento. Siguiente. ¿En qué sentido lo fija? Y establece que para televisión 30% y radio 20%. Ese es el límite. ¿Por qué 30 y por qué 20? Y no por qué 80 y de repente 30. Pues porque esa fue la decisión del legislador, que ha recogido un poco experiencias ajenas de otros países, porque estas mecánicas de colocar límites a estos derechos están reguladas también en otros países, en otras experiencias extranjeras. Siguiente. ¿Y la prensa escrita? ¿Qué pasó con la prensa escrita? Hemos hablado de radio y televisión, ¿no? ¿La prensa escrita tiene esas regulaciones? No las establecieron. Entonces se preguntarán, pero, hombre, si no hay limitaciones a prensa escrita, ¿de qué me estás hablando entonces? Cada quien puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Si solo en radio y televisión está el 30-20. Siguiente, por favor. ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué pasa con la prensa? Siguiente. Vamos allá a las respuestas. Siguiente. La libertad para fundar medios de comunicación, mercado, propiedad y libertad de empresa. El artículo 2 de la Constitución, en su inciso 4, dice que toda persona tiene derecho a fundar medios de comunicación, a invertir capital para crear una empresa de comunicación. Siguiente. El 58 dice, ¿por qué puede crear esta empresa? Porque la iniciativa privada es libre. Cada quien puede crear lo que quiera, en tanto en cuanto no afecte la moral, la buena costumbre, ni sea un delito. ¿Por qué? Porque hay una economía social de mercado, donde rige la oferta y la demanda, efectivamente. Aquí se compra lo que se puede comprar y se oferta lo que se puede ofertar. Y se oferta lo que se puede ofertar porque hay alguien que puede comprar. Artículo 59 dice que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. Efectivamente, aterrizando más el concepto, puedo fundar un medio de comunicación y ser amarillista, ser ahí pro gobierno, ser lo que vean. No estoy hablando de matices éticos, ¿eh?
bajo libertad de empresa puedo hacer lo que me dé la gana, en tanto y cuanto no afecte a las personas ni cometa un delito. Siguiente. El 70 es más todavía, es más importante porque protege la propiedad. Dice la propiedad es inviolable. Entonces, ya tengo mi medio de comunicación, puedo hacer lo que me dé la gana, tengo un periódico y encima la Constitución protege mi propiedad. Nadie me la puede tocar. Pero ojo, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Es decir, la Constitución ya fija límites y dice, momentito señor, compra lo que quieras, haz lo que quieras, pero hay límites. Siguiente. Entonces, si existe libertad de empresa, mercado y protección de propiedad, ¿cómo pueden aceptarse las reglas anti? ¿Cuáles son las reglas anti? Antimonopolio, antiacaparamiento, anti-preferencia. ¿Cómo pueden aceptarse? Vamos a ver por qué. Siguiente. Porque el 103 de la Constitución también dice, ojo, la Constitución no ampara el abuso de derecho. No ampara el abuso de derecho. Siguiente. ¿Y por qué? ¿O qué tiene que ver el abuso del derecho con libertad de información? Pues porque si la libertad de información, como ha aceptado Eduardo, es una libertad, entonces también hay que decir que el contenido de esa libertad de información tiene un elemento importantísimo, que es la pluralidad informativa. Sin pluralidad informativa no hay libertad de información. Entonces, ¿qué es pluralidad informativa según el concepto de la UNESCO? Cuando los medios de información pertenecen a entidades diferentes, libertad informativa y pluralidad informativa. Las ventajas son múltiples. ¿Cuáles son las ventajas de la libertad y pluralidad informativa? La información circula mejor, todas las ideas tienen espacio, el público puede participar en el debate, el pluralismo político puede manifestarse y las exigencias de transparencia de la sociedad se pueden satisfacer. Eso es libertad de información. Pero ya no es del informador, que el informador efectivamente puede sacar lo que le dé la gana si es que cree en eso. Es el lado del informado. Y libertad de información también está del lado del informado. ¿Y qué derecho le otorga al informado la libertad de información? Ese, pluralidad informativa. Siguiente. El contenido informativo es un bien público. El contenido informativo no es una mercancía, es un bien público, porque no pertenece al propietario. El propietario lo puede diseñar, lo puede ajustar, lo puede maquillar, pero finalmente es de la comunidad, es del público, de la sociedad. ¿Por qué? Porque ese contenido informativo es lo único que les permite a ustedes, y aquí vuelvo al inicio, saber cuál es el margen de acción de su libertad. Porque si no están informados, ¿cómo diablos vamos a saber cuál es nuestro margen de libertad? Entonces, contenido informativo plural es elemento suficiente y básico para garantizar opinión pública libre. ¿Y para qué queremos tener opinión pública libre? Pues para tomar decisiones. Si hoy día se cumplen 15 años, me parece, o 12, no sé mal de matemáticas, del día en que el señor Kenya Fujimori renunció por fax. ¿Okay? El señor renunció por fax gracias a que alguien pudo, a través de un medio, sacar un video en el que se demostró que había corrupción. Alguien tuvo la valentía y hubo un medio en ese momento libre que pudo difundir el contenido informativo. ¿Y para qué difundir el contenido informativo? ¿Para que Fujimori se vaya? ¿Para que Montesinos agarre un avión? No, para que todos sepamos que ese y ese era un par de corruptos. Y tomemos decisiones en relación a eso. Decisiones para decirles, señores, hasta aquí nomás, gracias, vayan ustedes, ¿no? Y rindan cuentas con la justicia. Siguiente. Y volvemos al principio. Cuando preguntábamos libertad de información, cuál es el margen de acción, es un bien. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo compatibilizamos todo? ¿Cómo se compatibiliza libertad de empresa con libertad de información? ¿Y cómo en ese pastel, cómo entra la prohibición anti? ¿Cómo se rechaza la concentración o el acaparamiento en medios de comunicación? Con un principio constitucional que parece raro, parece chino, pero es muy fácil.
el principio de eficacia integradora de la Constitución. ¿Y qué dice ese principio? Según Rubio Correa, busca la coherencia interpretativa no solo de la ley en cuanto tal, sino también de la Constitución y la ley en relación con la sociedad en cuyas actividades están participando las personas. Es decir, en pocas palabras, adecúa la Constitución y la ley a la realidad de la sociedad. Adecúa las normas, los derechos, las libertades, para que esa sociedad pueda ejercerlas adecuadamente, para la redundancia. Pero también atendiendo que tienes una sociedad compleja en la que has tenido antecedentes de control y manipulación de medios de comunicación para intereses subrepticios, también atendiendo a esa realidad, fija controles. Controles no desde el punto de vista de control patológico, que por supuesto Hayek, si me escucharía, se volvería a morir. ¿No? Yo no estoy hablando de controles patológicos, estoy hablando de reglas universales, básicas, que sirvan para que las libertades se puedan ejercer bien. Y a mi juicio, señores y señoritas, colegas, la regulación en propiedad de medios de comunicación es un instrumento válido para garantizar la libertad de información. Y es un argumento válido y un instrumento válido para poder evitar que el mensaje se distorsione. Muchas gracias.